amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Entre Poesías y Poetas en la radio. Hoy miércoles 18 de diciembre, mi nombre es Priscila Gómez, en controles mi compañero Bolívar Urriola. Y hoy vamos a empezar el programa con uno de los relatos desde la biblioteca de Don Ramón. Tenemos acá David, Historia y Sociedad. La verdad que es un libro del que ya hemos hablado aquí en el programa. Es del doctor Mario José Molina Castillo, que varias veces también nos ha acompañado pues, con diferentes anuncios y hemos aprovechado para hacer un poquito de historia junto con él. Vamos a leer de David, Historia y Sociedad un recuento, un relato sobre lo que él ha investigado de la cultura literaria en el siglo XIX. Tiene mucho que ver con la poesía, así que por eso pues, hemos querido traerlo el día de hoy. La élite culta de David, integrada por foráneos y procedentes de centros urbanos panameños y colombianos, fueron protagonistas de una relevante y trascendente actividad, tanto en el campo de la economía como en la literatura, música y formas de vida. Con la llegada de los colombianos, doctor Rafael Núñez Moledo, poeta, libre pensador y político, y el cura José María Terán Guerrero, también escritor y poeta, se empezó a producir cierta literatura en los periódicos locales, compartida en las salas familiares, en las tertulias y paseos, donde se escuchaban melodías y bambucos colombianos acompañados de guitarras y mandolinas. En el campo de la literatura, al doctor Rafael Núñez se le puede considerar como el precursor de la poesía romántica en Chiriquí. Sobre la obra poética de Núñez, en 1889 la librería de Hachette y Cia, París, Francia, publicó gran parte de su producción lírica, la cual tituló Poesías de Rafael Núñez. La influencia colombiana en la cultura de la provincia fue destacada por la historiadora Beatriz Miranda de Cabal en su obra Dolegú. Asimismo, de acuerdo con los estudios de la literatura hispanoamericana realizados por Eduardo Videla, al referirse al romanticismo expresó: la lírica hispanoamericana opone el predominio de la sensibilidad y exaltación al discurso racional de los neoclasistas, proyectándose en dos dimensiones, una intimista, volcada hacia el ego del poeta, y la otra exterior, comprometida con las circunstancias sociopolíticas del momento, con una definida vocación progresista, liberal y nacionalista. Lo que fue en sí el carácter del género romántico en Panamá y Chiriquí. A partir de la influencia literaria colombiana, la lírica predominó en el romanticismo panameño, cuyas raíces se suscribieron en los ecos del romanticismo inglés y francés. No obstante, es muy probable que la influencia de la poesía romántica de Feuillet fuera la motivación y vivero de los poetas románticos de su época. Según el historiador Cedeño Sensi, Feuillet era la figura más representativa del romanticismo ismeño del siglo XIX. Es de suponer que influyó en los poetas chiricanos de esta corriente literaria. Se puede considerar al poeta y escritor Dr. Rafael Núñez Moledo, expresidente de la República de Colombia, juez de letrado en Chiriquí y personalidad histórica controversial como hombre de letras y uno de los personajes de mayor ilustración que se establecieron en Chiriquí. Su formación y cultivo en los clásicos, en los poetas del siglo de oro español, en los renacentistas Cervantes, Shakespeare y en los románticos colombianos y panameños, le permitió sobresalir como poeta, lo que consiguió con su profunda oratoria en sus artículos periodísticos, por lo que se reconoció en el ámbito granadino y americano como estadista, poeta y hombre público de fervientes ideales alimentados por la ideología liberal. Para esa época también llegaron a Chiriquí otros colombianos de cierta ilustración, como José María Fernández de Sotomayor, el doctor Ricardo de la Parra, también poeta y escritor, quien vivió en Dolega por 6 años, donde ejerció la docencia. Su influencia cultural permitió a varios dolegueños apreciar la poesía y la lectura, lo que fue un mecanismo de transformación cultural en el mencionado pueblo. Bueno, de esta manera recordamos David, Historia y Sociedad, Orígenes y Evolución Preurbana, de 1602 a 1890,
un libro del doctor Mario José Molina Castillo que tenemos aquí desde la biblioteca de Don Ramón. Como ya habíamos anunciado previamente, hoy nos acompaña el maestro Edwin Aparicio, que nos va a contar la segunda parte de su historia, porque la semana pasada estuvimos conversando con él, pero no nos dio el tiempo. Así que ya está por acá. Vamos a pasar Bolívar con nuestros enunciantes y al regresar, entonces, vamos a seguir escuchando más de la historia del maestro Edwin Aparicio, director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chiriquí. ¿Qué tal amigos? Tal como habíamos anunciado, hoy en Entre Poesías y Poetas en la radio, por Radio Chiriquí 103.3, estamos conversando con el maestro Edwin Aparicio, quien estuvo por acá la semana pasada, pero no nos dio el tiempo para que nos terminara de contar todo este trayecto en la música. Profe, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Priscila. Muchísimas gracias, porque sabemos que tiene muchos compromisos, muchos ensayos, muchas presentaciones en esta época de fin de año, muchas graduaciones, muchos eventos, así que pues muchas gracias por atender nuevamente nuestra invitación. Y la semana pasada quedamos en cuando usted todavía estaba en Perú, Sí. en Arpegio, ¿no? Arpegio Perú, la Fundación Arpegio Perú. Bueno, sí, contamos esa parte que fue entre los años 2008, que yo me fui de Panamá con ese sueño, hasta el 2013 estamos hablando. Entonces yo en ese periodo, lo que hicimos pues para recapitular un poquito. Sí, pero yo les dé tarea a la audiencia que tienen que ir al YouTube y al Instagram para ver la entrevista anterior. Pero bueno, vamos a hacer el resumen. El tema de la licenciatura en dirección de banda en el Conservatorio Público de la ciudad de Trujillo, en el norte del Perú. Yo quiero hacer una pregunta que usted disculpe que le interrumpa. Estamos hablando de bandas. Yo personalmente he tenido pues situaciones en las que dicen, no, es que no es una banda, es que es una orquesta. Claro. No, es que no, o sea, y orquesta puede ser, pues como dijo usted, la del Elvis Crespo, o puede ser una sinfónica. ¿Cuál es la diferencia o las características de una agrupación u otra? Claro, hay en el mundo hay muchas definiciones con este tipo de agrupaciones. Hay a veces confusión con el tema de sinfónica y filarmónica. Por ejemplo, filarmónica, una orquesta filarmónica viene siendo, es de los términos de filantropía y en su raíz, por el tema de que son orquestas auspiciadas de manera privada. Por ejemplo, la Filarmónica de Berlín es una orquesta que la atiende el municipio de Berlín, pero en mayor porcentaje digamos, una fundación o un patronato privado. Entonces, por eso se le llama filarmónica, que son donantes privados. No tiene nada que ver con los instrumentos, no. ni A veces hay la confusión de que filarmónica y sinfónica es una instrumentación distinta, y no, es simplemente que sinfónica es del Estado y filarmónica es con donantes. Ah, mira, tú qué interesante, porque yo pensaba que sí era algo de los instrumentos o de los arreglos. Es algo que viene de eso, de la palabra filantropía, por eso filarmónica. Y la banda y la orquesta son agrupaciones totalmente distintas. O sea, estamos hablando que la orquesta evolucionó o viene evolucionando, porque con las composiciones modernas sigue evolucionando. Estamos hablando de más de 200 años de evolución, o sea, de la época de Johann Sebastian Bach, de Mozart, de Beethoven. De hecho, la primera vez que el trombón, que es un instrumento de viento metal, aparece en la orquesta, que fue inventado, y aparece en la orquesta, fue en la Quinta Sinfonía de Beethoven, en el cuarto movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Aparece este instrumento nuevo en la orquesta. Y a partir de ahí la orquesta se empieza a agrandar. Por eso las sinfonías de Mozart, aunque parecen, porque solo parecen como más sencillas, más juguetonas, son muy difíciles de tocar, de interpretar, sobre todo.
la orquestación es más pequeña, porque en esa época solo existían las cuerdas. Había menos Como tal. instrumentos. Había menos instrumentos Estaba en desarrollo, por ejemplo, el clarinete. No existía el clarinete moderno como No, como pero lo ¿en qué año conocemos. fue eso? 1700. Ok, como para entrar un poquito en contexto hablando, histórico. sí, estamos hablando de los 1700. Entonces, la orquesta evoluciona y no es hasta los años 50, o sea, en donde aparece la figura de la banda sinfónica. Banda, en otros lugares le llaman orquesta de vientos. eh, en Brasil, por ejemplo, orquesta de sopros. Tiene mucho que ver también con el coloquio regional, pienso yo, ¿no? Sí, sí, y una discusión mundial por ganarse Categoría. ese respeto y esa posición, precisamente por la pregunta que me haces. La orquesta sinfónica no es una evolución de la banda. Perdón, la banda no es una evolución o tiene algo que ver con la orquesta, no. Son agrupaciones distintas, incluso con repertorios distintos. Eh, la banda, como la conocemos actualmente, que hay varios tipos, banda de marcha, banda de desfile, banda de concierto, orquesta de vientos, que brindan conciertos, aparece en los años 50. Y con ello también aparece el repertorio propio de estas Y ahí agrupaciones. también tuvo mucho que ver, creo yo, pues, toda la incidencia militar. Así es. Entonces es ahí más o menos cuando estas bandas, estas agrupaciones empiezan a tomar formalidad, digamos, y los compositores empiezan a crear música netamente Específicamente. hecha para la banda. Entonces en la actualidad tenemos bandas sinfónicas. Eh, en Panamá podemos poner de ejemplo la banda republicana, que funciona como una banda de protocolo y una banda de desfile, pero también una banda de conciertos. Ellos brindan conciertos con repertorio propio de la banda, o sea, compuesto específicamente para banda y esa instrumentación, porque también se suele hacer como arreglos o adaptaciones de la música de orquesta hacia la música de banda, que lo hace más complicada, porque es música hecha para cuerdas, tocada por vientos, o sea, es muchísimo más difícil. No es imposible, pero es complicado. Bueno, yo creo que hay un sinfín de combinaciones, ¿no? Entre todos los Así instrumentos es, y o todas sea, las yo tendencias. aquí aún no llega a esto, pero por ejemplo en Brasil yo pude ver una orquesta sinfónica de jazz. O sea, no era una orquesta de jazz o una banda de jazz, era una orquesta sinfónica que casi en su totalidad el repertorio era jazz. O sea, con la instrumentación de orquesta sinfónica. Y es una orquesta del Estado. Entonces, Una filarmónica. no, son agrupaciones nuevas. Bueno, en Brasil existe la Orquesta del Estado de Sao Paulo, que sí es filarmónica, orquesta. Normalmente estas orquestas tienen digamos, otro estatus, otra categoría, que los donantes son a veces muy generosos. Entonces estas orquestas adquieren los músicos unos sueldos muy altos. Y eso es lo que necesitamos acá. Esos donantes generosos que nos Entonces, ayudan. esto hace que el filtro para entrar a esas orquestas sea mucho más selecto. Muy Son, competitivo. son orquestas muy Profe, buenas. entonces, cuéntenos eso, ¿cómo usted pasa entonces a ir a A ver, Brasil? yo estuve estos años en Perú. En el 2010 yo tuve la primera oportunidad, antes de pasar a Brasil, yo tuve la primera oportunidad de estar 8 meses en Berlín, Alemania, haciendo unas prácticas profesionales. Esto fue por medio de la Fundación Arpegio Perú, Carpeño. en conjunto con
con el conservatorio. Yo O me sea, imagino que usted se la pasaba buscando oportunidades de beca, de pasantía, de lo que eh, saliera. sí y no, yo nunca imaginé, o sea, yo nunca imaginé que fuera del país es que se me iban a presentar estas oportunidades. Que como bien hablamos al principio, el primer viaje, la primera decisión de ir hacia Perú fue por cuenta propia. Se tocaron muchas puertas, no hubo, no hubo respuesta. Entonces, para mi sorpresa fue allá afuera del país que empezamos a recibir estas ayudas, estas becas. Pero estando también ya más preparado, que eso es Claro, algo que nosotros también hacemos alusión aquí en el programa, que para aprovechar las oportunidades hay que que estar hay que estar listo, preparado, sí. hay En que el estar momento hay que preparado. estar listo. Y bueno, en ese momento se seleccionaron a tres integrantes de la orquesta, entre ellos, por eso, estábamos preparados. La idea era hacer unas prácticas profesionales, unos cursos para regresar y mejorar el trabajo que estábamos desarrollando ya en la fundación. Entonces, yo fui pues yo estaba iniciando con el fagot, que como recordarán, yo inicié con el clarinete aquí en Panamá. Yo me fui como clarinetista, pero estamos hablando que en el 2009 ya porque yo tenía ese interés siempre por el fagot, sino que es un instrumento poco común. Y aquí en Panamá en ese momento, ¿usted conocía algún fagotista? Habíamos visto cuartetos de fagotes de Costa Rica que habían venido de Y le llamó la visita, atención ese y en ese instrumento, momento que no es un nos había instrumento llamado la comercial atención, tampoco, porque es que es un instrumento de orquesta, o sea, de orquesta de sinfónica. acompañamiento. Saludos a nuestro amigo Iván del CID, que nos reporta sintonía desde, a ver, profe, usted que me ayude, Strain, Francia. Es que mi pronunciación francesa. Vamos a acercarnos por acá, que Parece la vi, alemán, de la vi Erstein. de Erstein, sí, él está en frontera entre Francia y Alemania. Así que Erstein. muchísimas gracias, Iván, por estar en sintonía. Sí, entonces en ese momento nosotros estábamos pues con el fagot, surgió la oportunidad de la selección. Pero no era como que el instrumento con el que usted estaba familiarizado. Usted iba como a aprender en Berlín algo más, entonces. No, ya en el momento del viaje a Berlín ya tenía, digamos, un año, Con el si no instrumento. recuerdo mal, un año con el instrumento, recibiendo clases en el conservatorio Ah, ok. de Entonces sí, Trujillo. ya tenía cierta Ya familiaridad. habíamos tocado en la Sinfónica Juvenil Nacional del Perú como fagotista. Entonces había algo, pero era muy, muy empírico. Entonces decidimos aprovechar esta oportunidad para hacer cursos de dirección de orquesta y de fagot en Berlín. Y así fue. Y se va para Berlín el hombre, Así entonces. fue. En 2010 viajamos, habrá sido en julio, agosto A buen tiempo allá del en Berlín, esa 2010, sí, época. verano. Y estuvimos allá casi hasta fin de año, un poquito entrando Y el ahora cuéntame un 2011. poquito, llegar, o sea, la primera vez que vas a Europa, ver estos monumentos, ver los auditorios, los teatros, o sea, yo me imagino aquí, pues, que usted me disculpará, pero uno anda como un cholito con zapatos Así es. nuevos, ¿no? Uno anda a esta maravilla con todas las cosas que ve, Las primeras impresiones, o sea, la sala de la Filarmónica de Berlín, que le hemos visto en una, sus redes una sociales, esa es otra cosa. estructura impresionante. Son dos salas, o sea, porque la estructura es de los años 80, si no me equivoco. Son dos salas, una al lado de la otra, y es la sala principal, la sala grande, y la sala de música de cámara para orquestas y agrupaciones pequeñas. ¿Cuántas personas Y están en ese auditorio? en la sala principal deben caber 3.500 personas. Y se llena. Y se llena todos los días. Tú encuentras entradas desde 9 euros, que era las que nosotros comprábamos, atrás de la orquesta. O sea, irónicamente, como anécdota, ¿no? Nosotros como estudiantes lo que nos alcanzaba era para comprar estas entradas de 9 euros.
y que son unos banquitos, unas bancas así como de parque, atrás de la percusión, exacta a 1 metro, 2 metros de la percusión de la Como si orquesta. fuera el backstage. Y para un músico Era lo mejor. es la mejor Ubicación. ubicación que tú puedes encontrar, o sea, como si, porque ves al director de frente y tienes a toda la orquesta, es como si fueras parte de la orquesta. Entonces, era Aunque sea pasando el agua. Así es. Entonces, nosotros fuimos a muchos conciertos, inicialmente a este auditorio, eh, luego a la ópera de Berlín, porque en Berlín deben haber al menos 10 teatros de este tipo. Bueno, teatros y sala de conciertos, porque esta en específico es una sala de conciertos, está hecha... Con acústica y todos esos términos técnicos. Sí, y está hecha para orquesta, porque también, como te cuento, te puedes sentar atrás de la orquesta, ¿sí? A los lados, izquierda, derecha y enfrente. O sea, no es solo un teatro que el público está todo frente al escenario, sino que es completamente alrededor y el escenario está en el centro del auditorio. Entonces es una estructura distinta, es una sala de conciertos. Creo que aquí en Panamá no hemos visto algo, por lo menos no, aquí lo no más hay. parecido, y usted me disculpa la comparación que veo a lo que usted me está describiendo es el circo. Estamos Sí, como alrededor. sí, es algo así. Entonces el escenario es en el centro para que todos tengan acceso pues a la orquesta, a ver la orquesta, escuchar la orquesta. Una sala acústicamente, o sea, una arquitectura acústica especializada, o sea, increíble, increíble. Y la orquesta, ni hablar, una orquesta que está entre las 5 mejores del mundo, históricamente, una orquesta con una trayectoria de más de 200 años. ¿Cuántos músicos más o menos hay en escena? Esa orquesta tiene 120 músicos. Y de hecho el lema cuando tú entras al lobby de la sala es 120 músicos, 120 genios. Y realmente son 120 genios. Las audiciones son detrás de una cortina, te asignan un número y hay muchísima gente que va a audicionar. Para que tengas una idea lo difícil que es entrar a esta orquesta, en los 200 años que te cuento que tiene esta orquesta más o menos, y la fama y el renombre que tiene, de estar en el ranking top 5 de las mejores orquestas sinfónicas del mundo, en este tiempo solo hay un latino en esta orquesta que ha logrado por audición entrar a esta orquesta, y es un venezolano, y no solo tiene ese renombre, ese prestigio de ser el único latino en estar en esta orquesta. O sea, en los 200 años que tengo orquesta, solamente Sí, hemos tenido un latino. Sí. Y no es que no han audicionado, sino que el nivel es realmente, como lo dice el lema de ellos, 120 genios. Y no solo tiene esta hazaña de ser el único latino, sino también de ser el más joven en haber entrado, 17 años. Y cuando usted lo escucho hablar, pues yo trato de relacionar las cosas de la manera como yo aprendo. Siento que es más o menos como funciona el deporte acá, ¿no? Los futbolistas que desde chiquitos los reclutan y ellos van haciendo sus audiciones también, creo que tiene otro nombre, pero es la misma cuestión de seleccionar y van subiendo en la categoría A, en la B y todo lo demás. Hasta poder llegar, sí, hasta poder llegar a estos niveles. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con este músico. Esto no es casualidad, esto es gracias al sistema de orquestas y coros de Venezuela, que tiene más de 45 años. Esto es producto de eso. Entonces, no es la casualidad. Y que es el programa pues, en el que nosotros estamos, que es la réplica de este programa inicial que nació en Venezuela hace más de 45 años. Nosotros estamos, digamos, el bebé de nosotros está aprendiendo a caminar. Pero tenemos un buen referente, que eso es importante. Claro, entonces ese es el camino, ya sabemos cuál es
el camino. Entonces, ver todo esto, tener acceso a todo esto, era en shock primero. Toda, toda esa información, Maravillado. todos esos niveles, o sea, ver orquestas de colegios, coros de colegios, con un nivel que normalmente no se ve en Latinoamérica. Entonces, poco a poco nos fuimos adaptando, también con el tema de enfrentarse al idioma. Yo llevaba un poquito de conocimientos, porque o sea, cuando ya supimos que íbamos para allá, y también nos instruyeron pues un poco en el tema cultural, para que el choque no fuera Para que se supieran comportar. así es. Los chistes latinos. Exacto, la tardanza, la Exacto, puntualidad, la son cosas muy puntualidad, importantes el tema allá. de los chistes latinos, que nosotros nos jugamos a El doble veces con el sentido. doble sentido, los aspectos físicos de las personas, de los amigos. Eso allá no se puede dar por lo que ocurrió también, ¿no? Que Pero tiene su propia historia. todos sabemos, entonces nos prepararon para enfrentarnos a eso. El tema cultural, el tema del idioma. Es ser prudente más que todo. Exacto. Y no es que ellos no tengan un humor, ellos tienen humor, Es un humor distinto, sino vamos que a decir. es diferente, sí. Y bueno, poco a poco ahí nos fuimos adaptando. Yo tengo que decirlo, nos obligaron a tomar un curso de alemán. O sea, yo asistía 4 horas de lunes a jueves eh, a un curso de alemán intensivo. Ahora, también en Berlín, pues se maneja el inglés bastante bien. Sí, No es como estar sin en el embargo, interior, en un pueblo. sin embargo, en esta preparación que te digo, también nos hablaron de eso, porque eso es la parte cultural, aunque la mayoría de los alemanes tienen una educación bilingüe con el tema del inglés, también por el tema de la guerra, por el tema de lo que ocurrió, ellos no son muy abiertos a hablar el inglés. Ellos prefieren que tú hables su idioma. No son muy receptivos al tema del inglés. Todos lo hablan perfectamente. En Berlín, en la ciudad. Y si tú lo hablas, no vas a tener ningún problema. Pero si ellos por ahí te escuchan que tú sabes un par de palabritas en alemán, prefieren que tú hables alemán. Es así. Y nada, también cuidando su idioma, que, que, que no es muy hablado en el mundo. Entonces, a todas estas cosas nos prepararon. Nosotros fuimos mentalizados pues, a lo que íbamos a hacer, a recibir estas clases de dirección. Ahí es donde yo recibo las primeras clases de dirección orquestal con el maestro Michael Riedl de la Universidad de Artes de Berlín, y director de la orquesta del Droste Hochschule en Berlín, orquesta que tomamos nosotros como ejemplo, orquesta que tiene un coro y la orquesta B es un coro, y todos los muchachos antes de pasar a la orquesta a tocar un instrumento tienen que pasar por el coro obligatoriamente para entrenar el oído. Y recibimos esta serie de informaciones. Mientras tanto yo tenía mis clases de fagot. También recibí algunas clases de vientos madera para complementar, flauta, clarinete, oboe, toda esta familia. Y los compañeros eran de cuerdas. O sea, los compañeros recibían clases de violonchelo y éramos tres estudiantes. Ellos recibían sus clases de violonchelo, clases de dirección y todo eso. Esa fue pues la primera vez, perdón, que pudimos tener acceso al viejo continente. Entonces, regresamos. Usted regresa a Perú. Regresamos a Perú a terminar porque yo estaba empezando los estudios. Entonces, nada, regresamos a retomar los estudios, el trabajo en Perú después de estas prácticas, de estas clases, donde pudimos tocar, estudiar y bueno, a transmitir todo lo aprendido, entonces en la fundación, en el mismo conservatorio,
en la orquesta. Y ahí pues es hasta donde te conté la semana pasada que estuvimos en Perú hasta el 2013. De la misma manera, buscando ampliar los conocimientos, como te dije, el fagot fue casi empírico al principio, con los conocimientos que teníamos del clarinete. Tomamos la decisión un par de años antes de estudiar formalmente el fagot. Entonces, yo me propuse, termino la licenciatura en dirección de banda que estaba haciendo en Perú y necesito ir a estudiar formalmente fagot. Es que el profe es muy formal. Él es muy serio en sus cosas. Formalmente a Brasil. Entonces encontramos un conservatorio que resultó ser, creo que aún lo es, el conservatorio más grande de Latinoamérica, con una población estudiantil de 3.000 estudiantes. Yo nunca había visto tantos fagotes juntos. Yo tenía 16 compañeros de fagot. En Perú a lo mucho yo había visto 4 o 5 compañeros. Pero bueno, estamos hablando de que también Brasil, la población que tiene, el territorio que tiene. Entonces se fue para Sao Paulo. En Sao Paulo existe el conservatorio a 1 hora y media del centro de Sao Paulo. Existe el conservatorio de Tatuí, que es una ciudad pequeña, más o menos, digamos, del tamaño para la referencia, el tamaño de Boquete, que gira en torno al conservatorio. O sea, los restaurantes, las tiendas, todo está enfocado porque la principal economía, la principal actividad es el conservatorio. Los estudiantes, porque ellos reciben muchos estudiantes de Argentina, de Paraguay. Tenía yo compañeros de Bahía. Bahía es al otro lado del país. Compañeros que me decían, brasileros que me decían que tenían que viajar 5 horas en avión, o sea, dentro de Brasil, del otro lado del país, al sur del país, Ceará. Entonces, de Río, teníamos compañeros de muchos lugares. Entonces, la ciudad gira en torno a esta actividad del conservatorio. Ahí estuvimos 3 años, sí, de 2013. Y esto también fue por medio de becas, por medio de... En un inicio, no, bueno, sí y no, porque el conservatorio tiene su alojamiento propio para estudiantes extranjeros por esta población. Es una ciudad estudiantil. Así es. Entonces tú solo tienes que hablar con la trabajadora social y ellos te hacen un documento y te dan acceso a este alojamiento gratuito. No pagas absolutamente nada, tienes acceso a donde lavar tu ropa, las cocina, comodidades básicas. Nevera, todo. Y el estudiante solo tiene que preocuparse por su transporte y por su comida, porque ahí mismo puedes preparar los alimentos y todo. Entonces era como una ayuda que ya se tenía por parte, aparte el conservatorio, en ese momento estamos hablando de 2013, 2014, podía costar 50 reales el semestre. Wow. O sea, estamos hablando que eso, en ese momento como estaba la moneda, eran como, $35. Yo diría que hasta menos, eran como 20 tantos dólares el semestre. Bueno, entonces prácticamente se estaba subsidiado sí, por el gobierno. Sí. Entonces nosotros teníamos ahí acceso a un conservatorio con una sala de y una pregunta, independientemente de que el estudiante fuera nacional de Brasil o fuera extranjero, eran las mismas condiciones. Eran las mismas condiciones para importante todos. Eso es importante porque la educación es universal. Así es. Y eso se da, yo que estuve en estos países pude ver que en la música se da mucho esto, que no hay ninguna discriminación. O sea, todos son iguales, todos somos músicos y todos tenemos los mismos derechos, como también los mismos deberes, ¿no? De la excelencia. Está bien. Entonces, ellos tienen un sistema en este conservatorio de convalidación.
¿Qué significa esto? Que yo llegué, yo dije, bueno, yo sé ya tocar un poco. Ellos te aceptan, te hacen una audición de conocimientos generales, un examen de audio percepción, donde tú identifiques ritmos básicos, donde identifiques en un piano tonos. Te preguntan, ¿este tono es más alto o más bajo que esto? O sea, algo muy, muy, muy básico. Algo para ver si tú tienes por lo menos el oído un poquito entrenado. Una vez que tú ingresas, haces todos los trámites y luego vienen los exámenes que tú puedes convalidar, no con documentos, sino con conocimiento. Interesante. O sea, Ellos que te no tienes hacen, que ir a buscar los no, créditos de no sé no, dónde, no ellos sé te qué. Aquí hacen está el una serie examen, de, lo ajá, pasaste. Listo. aquí están los exámenes teóricos, tú vas pasando el examen teórico del primer semestre, tú vas al siguiente salón donde está el examen del segundo semestre y así. Cuando tú ya repruebas el examen, ellos te dicen, bueno, en este semestre usted empieza. Y así mismo con la práctica. El fagot, ellos sacan la postila, el, no recuerdo el término, el libro que se utiliza del repertorio que tienes que tocar semestre a semestre. Entonces tú vas tocando, el profesor te pasa, bueno, este es el primer semestre, esto es lo que tendrías que tocar el primer semestre. Tú vas tocando. Yo pude entrar hasta si no recuerdo mal, en ambas, en teoría y en práctica, en el quinto semestre. ¿Y Entonces, cuántos semestres son? son 10. Entro como a la mitad. Sí, entramos como a la mitad. Y bueno, por eso ahí terminamos. Igual yo podía hacer como créditos extra por estar en la banda y en la orquesta juvenil, porque te lo toman como práctica de conjunto. Y si yo tenía que hacer 6, yo hacía eso en 2 semestres. Hacía estas materias, porque estaba en las dos agrupaciones. Y así fuimos pasando, pues, los 3 años que estuvimos ahí en Tatuí. Una experiencia también inolvidable, o sea, el nivel súper Y entonces, altísimo, el profe, estrés, otra pregunta. Entonces viene otro idioma más. otro idioma. Sin embargo, como hemos conversado por ahí, es más, o sea, tiene una cercanía Sí, da para al, entender. al- una cercanía Al al español. español. Y pues ahí no fue tan difícil. Pero ya venía de saber alemán. Claro, y es eso Después el como que habla alemán, ya puede hablar cuando, portugués. cuando el problema, diría yo, con el idioma fue enfrentarse no tanto, sino al lenguaje técnico, o sea, de la música. Porque Yo creo que ya sé a qué se refiere. uno decía, no, redonda, corchea, blanca, no se dice así, no se, ni se parece. Semínima, es una redonda, una blanca. Eso es lo que le llaman ellos en cuestión de idiomas los falsos amigos. Que hay muchas palabras que como Porque a mí me fue bien al principio, porque yo decía, esto es igual que el español. Son sinónimos que nosotros no usamos en el español. Procurar, que es buscar, que es... eh, pero de repente usted nosotros se lo, choca con el exquisito y entonces pero ahí es donde... nosotros encontramos entonces el lenguaje técnico de la música, que son palabras totalmente distintas, y ahí fue como un poquito el choque con el idioma. Pero rápidamente ahí se lleva, es llevadero. nos adaptamos. Y bueno, ahí llevamos clases de coro obligatoria, clases de teoría, armonía, historia de la música, eh, en el idioma. Entonces fue como Y me bien, imagino que veía la televisión, las claro, novelas brasileñas. un programa de, un programa de comedia fue el que yo diría que me ayudó. A mí en mi caso, cuando yo estuve en Brasil, me ayudaron fueron las novelas. Porque las novelas brasileñas son buenísimas. Y yo me pegaba a ver novelas. Y ahí, eso y el noticiero, el diario. Sí, un programa de esto. Y bueno, los compañeros, el convivir también en este alojamiento con compañeros, cocinar juntos, comer Y juntos, aprendí a cocinar estrogonofe, brigadeiro. todo eso, la feijoada, o sea, todos los días. Sí, sí, la Entonces, feijoada es como una sopa de frijoles, algo así. sí,
sí, con eh, embutidos, Tocino. embutidos. Entonces, todo esto. Eh, Ahí pudimos pues lograr el tema de el segundo semestre de ingresar a la orquesta profesional, porque también es algo curioso, ellos tienen un sistema de una orquesta dentro del conservatorio, una orquesta y una banda, y una jazz combo, que ellos tienen, la mitad de la orquesta son profesionales, o sea, los principales son profesionales que no tienen absolutamente nada que ver con el conservatorio, son audicionados y son contratados y son pagados de manera profesional, sueldo muy, muy alto. Y el resto de la orquesta la completan mediante audiciones con estudiantes avanzados del conservatorio. Entonces ahí es donde entra la beca. Yo tenía acceso a esa beca, o sea que tuve que audicionar y había que audicionar, por eso te mencioné el estrés, había que audicionar semestralmente, O sea, no es porque de que, puestos, ay, ya yo me ya gané este entré y puesto y aquí es me quedé, vitalicio. no. Como pasa pues, por Eran acá. algo de $600, $700, que es un dinero que teniendo el alojamiento gratuito daba Funcionaba. suficiente para muchas cosas. Entonces, fue en Brasil, de hecho, gracias a esta beca, que entonces yo tuve la primera oportunidad de viajar a visitar a mi familia en 2015. Ya teniendo 5 años fuera, más o menos. Ya tenía O ocho más, años, 8 años. casi 8 años fuera del país, yo no Y había era podido porque regresar. gracias a ese salario de esos $600. Así, gracias a ese salario pudimos ahorrar y Sacrificio. regresar después de 7, 8 años de no poder volver porque estábamos Sobreviviendo. en esa misión. Entonces, sí, porque hay que decir que los costos son altos, ¿no? Entonces, nosotros, luego de eso, regresamos me ofrecen un trabajo nuevamente en la Fundación Arpegio Perú. En el 2016 yo regresé, estuve ese año completo, porque me ofrecieron ya con los estudios de Brasil un mejor salario, una mejor posición, entonces otra oferta, y estuvimos ese año ahí. Es en ese año que surge otra vez un viaje a Berlín, entonces era una gira de la orquesta y por Alemania y Suiza, los dos países. Era casi un mes de gira con la orquesta juvenil. Pero Eh, era toda la orquesta de Perú que sí, se estaba trasladando a hacer sí, esta gira. éramos alrededor de 60 músicos. No, pero imagínense cuando nosotros teníamos el módulo de Chiriquí por allá de Sí, gira por sí, Europa, por claro que eso se yo puede. creo que es posible, o sea, yo sé que es posible. Yo Entonces, también pienso que sí. hicimos una gira más o menos de un mes y pues ahí hicimos algunos contactos, sobre todo en Suiza. Ya yo tenía los contactos de Alemania, hicimos nuevos contactos en Suiza, un país que aunque es vecino, Y pero en la parte que hablaban, estuvimos realmente en las dos de las tres regiones grandes, la parte que hablan alemán y la parte que hablan francés. francés, porque dimos conciertos en Ginebra, en Zurich y en Friburgo, si no recuerdo, no, miento, Berna, Ginebra y Zurich, que son como las tres capitales de ellos, la capital financiera, la capital Tecnológico. eh, donde está la FIFA, que es Ginebra, El acelerador de partículas. la ONU. Sí, el acelerador se andan jugando con el acelerador ese. Eh, entonces, y en Berna, que es la capital pues, política del país. Y bueno, hicimos unos cuantos contactos y surgió a finales de año, luego de ese viaje, surgió a finales de año la posibilidad de hacer estudios entonces de maestría en Suiza. Lo pensamos no mucho, no mucho porque la oferta venía, la posibilidad, porque había que audicionar y había que hacer varias cosas.
Entonces, ahí fuimos, decidimos hacer el viaje. Hicimos exámenes en varios lugares, en varias universidades, porque es el estilo de hacerlo, al menos en la educación musical. Tú te contactas con los profesores, el profesor te escucha y te dice, son muy sinceros y te dicen si realmente tienes las posibilidades de ingresar o no. Y esto es importante también, tener los pies sobre la tierra. Claro, ellos te lo dicen muy amable porque es una cultura muy amable, son muy correctos, muy sinceros, y te lo dicen de la manera más amable posible. Mira, eres muy bueno, pero para esta posición no tienes el nivel. Quizás después, Sigue quizás, trabajando. exacto. Entonces, y te explican por qué. Entonces, bueno, ahí logramos entrar en la Universidad de Friburgo, que es una ciudad que se encuentra entre Berna y Ginebra. Y por esto, precisamente por esto, hablan los dos idiomas, alemán Y en y ese momento francés. usted no hablaba francés o ya había empezado No, su clase. ya tenía algunos conocimientos del Y francés. volvemos a lo mismo, porque es que hay que estar preparado. Así Entonces, es. como usted estaba viendo el mapa mundi, bueno, yo por si acaso voy a empezar a estudiar aquí francés, por si sale algo por allá. Sí, entonces ya con el conocimiento que teníamos del alemán, y claro que en la ciudad mucha gente hablaba el alemán, con eso fue como la introducción. Pudimos entrar con el alemán. Entonces, ahorita mismo usted habla cuántos idiomas. Alemán, francés, portugués y español. Bueno, el inglés de De la la escuela. escuela que nunca, El inglés de la escuela. realmente nunca lo necesité, por lo que te cuento. O sea, Esto es bien interesante porque es contrario a lo que siempre se piensa, ¿no? Que si aprendes a hablar inglés puedes ir a cualquier lugar del mundo. Yo creo que es un poquito retrógrado, creo que es de gente que realmente no ha viajado y es una cosa como de, una manera de mercadear el inglés que ya claro, necesita mayor mercadeo. porque si tú, o sea, por ejemplo, tú conoces, tú estuviste en Brasil, el brasilero es muy nacionalista, muy regionalista, ellos no hablan otros idiomas. Y así mismo he estado en otros lugares, por lo menos en Alemania, no en las ciudades, sino en los pueblos. La gente no sabe hablar inglés. No, No es que no quiere, es que no lo hablan. Igualmente en Italia incluso sucede sí, un fenómeno que es que hay dialectos. O sea, no es nada más el italiano regular, sino que hay dialectos y te quedas perdido entonces, totalmente. claro, ocurre esto y en un país, o sea, yo en Suiza ya me enfrento a un país que tiene 4 idiomas oficiales, porque no son Súper de como que, acuerdo. bueno, allá esa gente de la frontera habla, no, son oficiales. Y para conseguir un buen trabajo, tú tienes que hablar al menos dos o tres. Comunicarte con todos. Por eso, por estas fronteras que tienen Porque es un ellos país relativamente pequeño. es pequeñísimo. Entonces, ellos tienen estas fronteras con Italia, con Francia, con Alemania. Entonces, estas regiones de Zurich, de Basel, hablan alemán, que es la mayoría. Luego viene la región que está pegada a Francia, que hablan francés, Ginebra, Friburgo, y la más alejada está allá abajo, que es la que está pegada a Italia, Lugano, Bellisona, Locarno, Lucerna, estas ciudades donde se habla, bueno, todavía en Lucerna hay la combinación de italiano y alemán, eh, pero por esa misma razón yo tuve la oportunidad de recibir unas clases en Lucerna, que es la parte italiana. Ellos se preocupan mucho de aprender el alemán, pero muchísimo. Y se dice que es la región donde se habla el mejor alemán en Suiza y es la región más alejada de la frontera con Alemania, porque se preocupan de que si en algún momento pueden conseguir un trabajo en la zona de Zurich, de Berna, tienen que hablar Es el muy alemán. competitivo. Entonces, nada, tuvimos la suerte de encontrar un trabajo en la banda municipal de Friburgo. Pero pues nada de suerte, o sea, estaba preparado, estaba preparado, estaba dando la Yo pelea. digo que fueron Varios factores. varios factores, porque también el fagot, desde que lo iniciamos, como dijimos, no es común. Entonces, allá tampoco. Entonces ya había un poquito más de De posibilidades porque oportunidades.
no Hay es menos común, aspirantes. ni siquiera allá. Entonces ahí tuvimos la posibilidad de entrar como fagotistas a la banda municipal de Friburgo y ya era un sustento. O sea, ya era un sustento bueno que ¿Cuánto tiempo estuvo en Friburgo? allá estuvimos 4 años mientras 4 años. hacíamos los estudios, ¿Y allá eh, estudió? dirección de orquesta. Dirección. Ahora cuénteme, que se nos está acabando el tiempo de nuevo. ¿Cómo fue esa decisión de regresar a Chiriquí? Porque ni siquiera Panamá es Bueno, ciudad, a Chiriquí. como te cuento, yo al principio salí con esa idea, ¿no? Lo primero que yo encontré fue el sistema de Venezuela. Entonces siempre tuvimos este contacto. Y de hecho, cuando yo decidí ser músico aquí en Panamá, fue por estos campamentos que se hacían que los patrocinaba el canal y eran del Meduca en aquella época. Era parte de este sistema. Entonces nosotros siempre tuvimos como en mente, en algún momento yo regreso, en algún momento yo regreso a ayudar, a hacer algo, que otros chicos, porque yo te estoy contando lo general, pero no es que fue Color de todo rosa, color de claro. rosa, fácil. Yo creo que todo el que ha tenido que emigrar sabe lo que es estar lejos de casa. Claro, entonces muchas dificultades, y yo decía, o sea, yo en algún momento regreso para que exista algo, para que en Chiriquí por fin exista en algún momento un conservatorio, porque no una universidad de música, Y un ¿no? teatro. Un teatro, una sala de conciertos, una orquesta profesional que aún no existe. Y poder convertirnos nosotros en la capital del Porque, arte, ¿no? porque los compañeros, por lo menos en Suiza, me preguntaban, oye, la orquesta de tu ciudad, el teatro de tu ciudad es bonito. Porque las referencias que tienen de Panamá es que es un país rico y obviamente debería tener un nivel cultural alto. Entonces, ¿Y yo usted qué decide cuando le preguntaban por el entre, teatro de su ciudad? entre vergüenza y tristeza, yo tenía pues que responder que no tenemos. La Casa de la Cultura es lo más No parecido que teníamos. había. Entonces, y era eso, siempre pensando en algún momento regreso y lo hago. Yo empecé a venir seguido desde 2015, ya 2017, creo que vine 2 veces en el año, 2018, así ya con mejores posibilidades adquisitivas. Allá en Suiza ya podía hacer un viaje más fácilmente, de 15 días o a veces hasta un mes. Venía de visita, ayudé en algunas ocasiones, hice conversatorios, clases maestras, toqué, dirigí en la orquesta de la UNACHI, eh, completamente gratis con eso, de que siempre pensamos de que teníamos que volver y ayudar. Hicimos unas clases maestras en el colegio de Macano, por invitación del profesor, a la banda de música, en el colegio del Morazán, hicimos una masterclass con los muchachos de técnica, de instrumentos de viento, todo eso. Entonces llega la pandemia y bueno, a los primeros que le suspendieron el contrato fuimos a los extranjeros que pertenecíamos a la banda, ahí en Friburgo. Entonces estuvimos unos meses. Cuando surgió la oportunidad que reabrieron los aeropuertos y los Pero vuelos. cuando pasa esto, ¿usted está en Suiza o está aquí en Sí, Panamá? sí, yo estaba allá. Y no podía regresar, no estaba No, porque allá entró antes. Allá entró Sí, ya claro. desde diciembre, enero ya se hablaba de esto y ya habían el Restricciones. tema de que ocurrió en Italia y muy cerca. Entonces se desencadenó como más rápido, no más rápido, sino estos meses de enero y febrero. Creo que acá en Panamá no fue hasta marzo que se tomaron medidas, en Latinoamérica en general. Entonces esperamos unos meses y esto no iba a parar. Entonces, apenas la primera oportunidad, tomamos un vuelo a pasar con la familia, Para ver qué es lo que va a lo pasar. que, lo Y que digo, y también es más económico mantenerse acá en claro, Panamá que sí, mantenerse en sí, Suiza. sí. Entonces, bueno, Suiza es tomamos, carísimo. sí, los impuestos son carísimos. ¿No? Y Sin todo, la comida es embargo, carísima. la comida, el turismo, sin embargo, estos impuestos sí se ven reflejados en las calles, en los parques, en la infraestructura, en la cultura, o sea, sí se ven. Entonces, tú dices, bueno, me cobran unos impuestos altísimos, pero se ven reflejados
en todo y no hay queja casi de nada. O sea, yo diría que los problemas de ellos son distintos, son problemas realmente de... Es una burbuja Suiza, es realmente una burbuja. Entonces, ¿Cuándo empieza acá estando aquí entonces en el 2021, surge a finales del 2021, inicios del 2022. Por ahí conocimos, me hicieron varias entrevistas, estaban de moda las entrevistas pues, virtuales? virtuales por YouTube. Conocimos a un director llamado Samuel Robles, el maestro Samuel Robles, historiador, compositor muy, muy, muy reconocido aquí en Panamá. Dirigió la Orquesta de las Américas, estudió en el Conservatorio New England en Boston, dirección. Por medio de él hicimos un contacto con alguien que también en ese momento estaba ingresando a la red de orquestas y coros juveniles de Panamá. Y es esta persona que me informa, oye, en Chiriquí la red de orquestas está abriendo el módulo y van a lanzar el concurso para la coordinación de dicho módulo en el 2022. Es ahí donde nosotros pues decidimos, ¿por qué no concursar? También ya yo estaba, antes que ocurriera esto, también ya yo me había encontrado Se enamoró. con mi esposa. Y ya tenía una razón más para quedar. Sí, ya me había reencontrado porque nosotros nos conocíamos desde el colegio, en el Instituto David, y nos reencontramos y ya yo no tenía muchas ganas de, como de irme, eh, y se presentaba más esa posibilidad de realmente hacer algo aquí, o una fundación, una escuela privada, buscar el camino para aportar y traer un poquito de lo aprendido allá afuera. Entonces surgió la posibilidad de la red de orquestas, el concurso, y aquí estamos, desde el 2022, tratando pues, llevar la cultura, la música a un nivel de excelencia en Chiriquí, como siempre pensé yo y como siempre decía yo desde antes de irme, el nivel que Chiriquí merece, porque somos tan orgullosos de nuestra provincia, pero hay cosas que hemos dejado de lado. Y, y, y más que hablar y más que decir que somos orgullosos y que tenemos la provincia bonita, hay que hacerlo. Hay que realmente llevar a la provincia a ese nivel de excelencia en todos los ámbitos. Y bueno, definitivamente que la cultura es la punta de lanza de todo esto. Así es. Profe, se nos han dado nuevamente las 10 de la mañana, pero yo creo que ya podemos por lo menos ya tener el contexto general de lo que es la vida musical del maestro Edwin Aparicio. Yo me quedo con algo para, para transmitir a la audiencia, la orquesta filantrópica. Filarmónica, perdón. Filarmónica, que quiere decir que es financiada pues, por entes externos. Yo creo que debemos ir hacia allá, unirnos, pues la empresa privada, ¿por qué no? Pues el gobierno también, pues que aporte. Y pues las personas, desde el rol que le toque jugar en la sociedad, yo creo que podemos aportar para que aquí el nivel de la música crezca, porque al crecer el nivel de la música, y lo hemos visto a través de estos 2 años, el público empieza a apreciar mejor y el nivel cultural crece en general. Y estos muchachos que están estudiando música aprenden idiomas, tienen una visión más general del mundo, de aprovechar las oportunidades y de prepararse para ellas. Así que definitivamente, pues, bueno, muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Muy interesante la historia, pues para que la gente también sepa que aquí en Chiriquí, pues, hay semillas, se está dando, pues, esas personas que logran estudiar y logran tener éxito y que regresan para seguir aportando a la provincia. Estuvimos conversando con el maestro Edwin Aparicio. Esto queda grabado tanto en el Instagram como en el canal de YouTube. Así que si usted quiere volverlo a escuchar y conocer más de la historia del maestro Edwin Aparicio, por acá puede revisarlo. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Mi nombre es Priscila Gómez. Me despido y quedan en compañía de
la programación de Bolívar Urriola. Hasta mañana.